de diagramas, digamos, y les voy a ir mostrando diagramas también que nosotros usamos y ustedes traten de ir interpretándolo también, porque también del diagrama nosotros tenemos que aprender a extraer conocimiento, ¿sí? ¿Está bien? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Bueno. Profe, disculpe, no sé si ha empezado a grabar. Ay, no, eso no he hecho. Bueno, muy bien, muchas gracias, ¿sí? No, gracias a usted, profe. Bueno, ahí comienzo, he comenzado la grabación. Bueno, en esa vista, bueno, vemos, digamos, los conceptos más importantes que vamos a tratar, ¿sí? Fíjense que la arquitectura tiene un conjunto de componentes que son entidades, conectores y propiedades, ¿sí? La arquitectura está dirigida o la realizamos para sistemas sociotécnicos. Nosotros ya habíamos visto la definición de un sistema sociotécnico. Y si no, bueno, recordemos la definición de sistemas también. Un sistema es un conjunto de componentes interrelacionados que cumplen, o sea, para que se relacionan entre sí para el cumplimiento de objetivos. Bueno, la arquitectura lo que hace es tratar de encontrar esas relaciones que hay entre los componentes. Sí, entonces por eso es necesario identificar los componentes y sus características, que son las entidades, los conectores y las propiedades. Bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y bueno, esa diapositiva se inicia con un conjunto, digamos, de preguntas acerca de cómo vamos a representar, cómo podemos representar la arquitectura de un sistema de información y qué representa esa arquitectura para nosotros, digamos, que estamos ahora tratando en diseño. Las respuestas a esas dos preguntas las podemos encontrar en estos dos libros. En el capítulo 9 de Ingeniería de Software de Pressman y en los capítulos 15 y 17 del libro El lenguaje unificado de modelado de los autores Wood, Rambo y Jacobson. ¿Sí? ¿Cómo podemos representar la arquitectura de un sistema de información? La respuesta está en el libro del lenguaje unificado de modelado. Vamos a ver entonces las siguientes diapositivas y cómo vamos a hacer vamos a utilizar nosotros un lenguaje de modelado. Vamos a recordar esos principios de modelado que quizás ya lo han estudiado, pero por eso ahora los recordamos nada más, que vamos a considerar cuando hagamos los modelos de la arquitectura. Vamos a tener que recordar que un modelo vista no es suficiente, que cualquier sistema no trivial se aborda mejor a través de un pequeño conjunto de modelos casi independientes con múltiples puntos de vista. ¿Sí? Es decir, que nosotros tenemos que estar preparados para saber que la arquitectura no se va a representar con un único diagrama. Tenemos que ir comenzando a manejar la complejidad y a ir entendiendo estos aspectos, ¿sí? Entonces, un único modelo no va a ser suficiente. Vamos a tener varios modelos y a su vez esos modelos nos van a representar distintas vistas del sistema, ¿sí? Los mejores modelos están ligados a la realidad, es decir, que nosotros tenemos que entender el dominio del problema, qué nos habla en el enunciado que estamos estudiando y apegados a ese enunciado, nosotros tenemos que hacer la arquitectura. La arquitectura o proponer la arquitectura, ¿sí? La arquitectura del sistema es una visión holística que estamos haciendo y un nivel de conceptual mayor o un nivel de abstracción mayor, de alto nivel, eso les quiero decir, ¿sí? Bueno, todo modelo puede ser expresado en diferentes niveles de precisión, es decir que hay modelos que van a tener detalles más
más exhaustivos, digamos, y hay otros que pueden estar expresados, digamos, sin ningún detalle y vamos capturando el conocimiento de ese modelo. O sea, pueden tener todos los detalles y otros modelos que no estén bien detallados. La elección acerca de qué modelo crear tiene una profunda influencia sobre cómo se enfrenta un problema y cómo se da forma a una solución. Este principio es importante para nosotros, digamos, en diseño, que en diseño tenemos que tomar decisiones. Desde el primer trabajo práctico, la idea es que ustedes tomen decisiones acerca de elegir, por ejemplo, los modelos con los cuales vamos a representar el sistema, ¿sí? Entonces, también la elección de los modelos, la elección nuestra acerca de qué modelos queremos crear, eso también tiene una influencia de cómo vamos a enfrentar el problema, cómo vamos a comenzar la solución del problema y entender para darle una solución, ¿sí? Bueno, esos principios los tenemos que ir considerando, repasando, ¿sí? Están en el libro de Butch, o sea que para que ustedes lo vayan leyendo desde ahí. Bueno, acá ahora en la siguiente diapositiva ya contestamos la segunda pregunta, es ¿qué representa la arquitectura del sistema? Bueno, si lo pueden leer, que ya lo hemos leído la clase pasada, ¿sí? Que la arquitectura, digamos, lo que representa es una estructura global, es una estructura de alto nivel del sistema, ¿sí? A esa estructura global nosotros la podemos ir desglosando también por partes, no hay problema con eso, pero les digo para que lo vayan entendiendo. Sí, representa una estructura global en la que una colección de entidades están conectadas con un conjunto de relaciones. Nosotros en la arquitectura tenemos que entender cuáles son esas entidades y también realizar las conexiones de esas entidades, ¿sí? Para que realmente sea un sistema lo que estamos haciendo. ¿Sí? Sabemos que el sistema es un conjunto de componentes interrelacionados entre sí. Bueno, nosotros ahora en diseño tenemos que diseñar esa interrelación, ¿sí? Saber cómo se comunican los componentes. Tanto los componentes como los conectores están asociados a un conjunto de propiedades que permiten que el diseñador diferencie los tipos de conectores y componentes que pueden usarse. Bueno, vamos a la siguiente diapositiva. Acá ahora vamos a ver las distintas estructuras en las que podemos utilizar para describir la arquitectura. Fíjense en esas estructuras, tenemos 5 acá, son las estructuras básicas, las estructuras que todo sistema debe tener en su arquitectura. Esa es una estructura básica. No significa que otros autores puedan agregar otras estructuras, sí se puede agregar, ¿sí? Pero estas son estructuras canónicas, estructuras que ustedes la pueden encontrar en cualquier sistema de información, ¿sí? Esas estructuras, a su vez, después se organizan en vista del sistema. Las tenemos que ir organizando en ese conjunto de vistas que también la trata el libro de Larman, ¿sí? Y que ya la vamos a ver más adelante. Entonces tenemos la estructura física, estructura funcional, estructura de implementación, estructura de concurrencia y estructura de desarrollo, ¿sí? Son 5 estructuras canónicas de las cuales están presentes en todo sistema, ¿sí? Como les decía recién. La estructura física trata acerca del componente de hardware, el componente de redes y comunicaciones del sistema. Solamente esos componentes, hardware, redes y comunicaciones. Esa es la estructura física, ¿sí? Les voy a mostrar en la diapositiva anterior para que la vamos viendo. Acá en esta diapositiva he vinculado las estructuras con los componentes del sistema que trata.
La estructura física trata con el componente hardware, redes y comunicaciones. La estructura funcional, implementación y estructura de concurrencia tratan el componente software, ¿sí? O sea que al software lo podemos ver de tres estructuras diferentes, tres niveles diferentes o tres vistas, si usted también los autores lo llaman así. En la estructura funcional vemos componentes e interfaces del software. En la estructura de implementación vemos las clases y paquetes del software, ¿sí? La estructura de concurrencia, vemos los procesos de comunicación, todos del software. La estructura de desarrollo, vemos los documentos, cómo los artefactos están interrelacionados entre sí, ¿sí? Y van a ver más adelante que cuando organizamos en vistas estas estructuras, podemos agregar otra vista, como es la vista de casos de uso, digamos, o la vista de requisitos, que acá, digamos, en estas estructuras canónicas no está presente, pero sí después se pueden agregar. Bueno, hasta acá, ¿dudas de lo que he dicho? Sí, profe, cuando habla de estructura física, ¿se refiere al equipo en el que corremos el software o también hace referencia a, a periféricos, ya sea, qué sé yo, una lectora, una impresora, un módem? Sí, eso es. La estructura física, acá representa el hardware, el dispositivo donde nosotros corremos el software. Si necesitamos un módem para poder realizar la comunicación, también eso hace referencia al componente de redes y comunicaciones. Si necesitamos interconectar en redes, ¿sí? También. Si necesitamos conectar con Internet, también está dentro de la estructura física. Si necesitamos un lector, ¿sí? O un postnet, digamos, para que lea una tarjeta, por ejemplo, también forma parte de la estructura física, ¿sí? La estructura física abarca todos los componentes de hard, redes y comunicaciones que necesita el sistema para poder funcionar. Listo, Profesora, profe, una gracias. consulta. ¿Sí? ¿Alguien más que quiera? Sí, le quería consultar a qué se quiere referir cuando dice componentes en estructura funcional. Bueno, es el tema de hoy. Los componentes, un componente es una estructura de software que puede agrupar a su vez otras estructuras. Ya lo vamos a ver, que, por ejemplo, podemos decir, vamos a la estructura más chica que puede estar una clase. Una clase puede ser un componente, ¿sí? Pero una clase a su vez puede convivir con un conjunto de clases. Cuando nosotros agrupamos, ¿sí? Un conjunto de clases, hacemos, por ejemplo, un jar, ¿sí? Eso pasa a ser un componente. Entonces, un componente agrupa un conjunto de funciones de software, ¿sí? No sé si Bien, más o profe. menos está comprendida la explicación. Sí, más o menos. Profe, una consulta. Con respecto a usted habla de componentes en la parte de estructura funcional y entre eso menciona la clase. Y con respecto a la estructura de implementación está mencionada la clase. ¿Tiene alguna diferencia entre una y otra? Sí, sí, hay diferencia. Los componentes tienen también diferentes puntos de vista, ¿sí? Que ya, bueno, sí, esa era la clase de hoy, que ahora la vamos a ver. Para algunos autores, las clases no son componentes, ¿sí? La clase es un componente, es un elemento, digamos, funcional para la implementación, pero no lo consideran componente. Hay una diferencia entre componentes y clases, sí. Para algunos autores, sí. No es lo mismo, ¿sí? A otros autores lo hacen como que sí es lo mismo. Vamos a ver los distintos puntos de vista de eso. Ok, perfecto, gracias. No, de nada.
¿Alguien más que quiera preguntar? Algo que no se nos ha quedado claro acá hasta acá. Profe, Sí, que vamos a ver una por una todas las estructuras. una por una. Muy bien. Y en cada estructura tiene su modelo característico para representarla. Sí, Ah, perfecto. una por una tenemos que ver, pero ustedes, bueno, se los voy a dejar también para que ustedes puedan leer el libro, ¿sí? Puedan entenderla, no hay problema con eso, ¿sí? No es todo que esté en la diapositiva, todo, absolutamente todo no va a estar. Las diapositivas solamente son una guía de la clase, ¿sí? Porque a veces no podemos ver todo, pero sí vamos a tratar de ver lo más que se pueda. ¿Está bien? ¿Algo más? Profe, ¿en esta diapositiva usted la sube o no? Sí, a todas las diapositivas las tengo que subir. Lo que pasa, yo sí las comparto, lo que pasa es que las voy realizando a medida que voy observando qué es lo que cuáles son las necesidades de los estudiantes, más o menos lo que voy infiriendo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la clase pasada sí no la diapositiva, porque bueno, me daba cuenta que sí, que es un tema bastante complicado y hay que ir ordenando bien parte por parte, entonces he decidido hacerla así, de esta manera. Sí, entonces la voy mejorando según las necesidades que más o menos voy viendo desde la clase, según ustedes van preguntando también, ¿sí? Pero sí, las tengo que compartir. Ya las de la unidad 1 las estoy terminando bien y bueno, a estas sí. En todo momento sí les termino compartiendo todas, ¿sí? Ok, profe. Bueno, entonces, a ver, sigamos avanzando. Bueno, y acá tienen lo que me preguntaba uno de sus compañeros, y la estructura física sí representa, modela, digamos, o está representado por el componente HAR, redes y comunicaciones, y se modela a través de UML con el diagrama de despliegue. La estructura física se modela con el diagrama de despliegue. ¿Sí? La estructura funcional va a tener otro diagrama, la estructura de desarrollo, otro diagrama, ¿sí? Bueno, vamos entonces al diagrama de despliegue, vamos a ver esto. La estructura física, que eso ya lo habíamos visto antes, ¿sí? Está formada, pues, dice acá componente, pero también son entidades, se llaman entidades. Está compuesto que es el hardware físico, en el cual va a residir el software. A esta definición, así tal cual les dice el libro del Arman, yo le agregaría también que no solamente es el hard físico, sino son las redes, las comunicaciones, ¿sí? Le podría agregar, no hay problema con eso. Los conectores son las interfaces entre los componentes de hardware y las propiedades que tienen esos componentes pueden ser, por ejemplo, ancho de banda, rendimiento, espacio de almacenamiento, por ejemplo, ¿sí? Es toda la estructura física nada más de las computadoras, de las redes y las comunicaciones, ¿sí? Ustedes es como que ahora estamos aplicando ese concepto, digamos, de poder centrarnos en un solo componente a la vez, ¿sí? Entonces ahora nos centramos en este componente de hard. Bueno, avanzamos. Acá tienen un ejemplo, digamos, de lo que es una vista física, ¿sí? No está modelado con UML, sino que está ahora, digamos, representado por dibujos así de las computadoras. Bueno, para que esas computadoras se puedan conectar entre sí, ¿sí? Debe tener, cada computadora debe tener, por ejemplo, una tarjeta de interfaz de red.
Si no tiene esa tarjeta de interfaz de red, que ya la mayoría de las computadoras la traen, ¿verdad? Hay otras que hay que comprarlas y colocarlas. En el caso que no la tengan, por ejemplo, entonces las computadoras no se van a poder comunicar en red, ¿sí? Entonces, esa es la interfaz que nosotros necesitamos para que las redes se puedan comunicar. ¿Está bien? Entonces, a eso es cuando decimos que lo que mostramos, digamos, en el hardware son las interfaces, los conectores, digamos, son las interfaces entre los componentes del hardware. ¿Sí? Entonces, acá tenemos, oh, perdón, acá tenemos representada una interfaz de hardware. Esa interfaz nos permite a nosotros conectarnos con la red. ¿Dónde se muestra en el diagrama la conexión? Es en esa línea naranja que ahora yo le voy a pasar un lápiz con color verde. ¿Sí? Esa es la conexión. O sea, nosotros no tenemos que hacer que esos elementos físicos estén solos, ¿sí? Necesitamos interconectar para que se puedan compartir recursos, transmitir información, etc. Entonces, para que nosotros podamos conectar las computadoras, necesitamos tener un conjunto de interfaces de conexión, ¿sí? Si no lo entienden o no lo pueden comprender bien al diagrama, ¿sí? A ver, pensemos. Voy a borrar acá esto. Ay, perdón. Pensemos en la computadora nuestra, ¿sí? En una PC o una notebook, una tablet, etcétera. Yo voy a dibujar acá una PC, ¿sí? ¿Qué interfaces tiene la PC? Supongamos que yo quiera conectar una memoria adicional. ¿Cómo se llama esa interfaz que permite hacerle una conexión de una memoria adicional a las computadoras? Interfaz pública. ¿Sería el USB, profe? Claro, claro. Tengo un puerto, nosotros decimos que la computadora tiene un puerto USB. Sin ese puerto no puedo conectar, ¿sí? No puedo hacer una conexión USB. Necesito un puerto. Esa es la interfaz pública que necesita ese componente físico para poder compartir una información o datos, etcétera, ¿sí? Por ejemplo, a ver, otro puerto que no sea USB. ¿Qué otro puerto puede tener? El puerto RJ45 para conectarse a internet. Claro, y si no podemos tener un puerto HDMI, por ejemplo. ¿Se dan cuenta? Entonces, si la computadora no tiene algún elemento, digamos, que es una interfaz, ¿sí? Que le permita hacer la conexión, y no vamos a poder tener las conexiones, ¿sí? Entonces, acá en el diagrama, lo que les presenta son, por ejemplo, en este caso, una tarjeta que permita hacer la comunicación, el medio de comunicación, ahí ya les pongo, el medio de vincular, ¿sí? El medio ese medio de vincular a las computadoras o a los componentes de hardware o de comunicaciones, puede ser un cable telefónico, una señal de radio. En el caso que tengamos un teléfono celular, puede ser una red inalámbrica, ¿sí? Un Bluetooth, que también las computadoras se conectan. Entonces, eso es una vista física, ¿sí? Acá, si nosotros queremos, faltó colocar, si queremos nosotros conectar a internet, dibujamos una nube y esto se conecta a internet. Bueno, ¿dónde pueden ver este ejemplo? Este ejemplo está
en el capítulo 7 de un libro que les compartí recién. Subí al capítulo 7 del libro de sistemas gerenciales, sistemas de información gerenciales, de los autores Loudon y Loudon. Es un libro que, bueno, hasta el año 2019 me parece que sí lo habían visto los autores, esto lo conocen desde sistemas y organizaciones. Por eso es que se lo he compartido para que ustedes vean los diferentes ejemplos que está, digamos, en el libro que permiten hacer la estructura física de esta manera, ¿sí? Y bueno, en el libro, ese mismo libro, ¿sí? Vemos acá los diferentes tipos de redes con los cuales nosotros podemos conectar las computadoras. Faltaría una red inalámbrica que no está acá, una red Bluetooth que también la podrían incorporar, ¿sí? Cada una tiene un alcance. La red LAN, por ejemplo, alcanza una oficina o un piso de un edificio, ¿sí? Una red WAN es una red transcontinental o global, como puede ser Internet, por ejemplo, ¿sí? Ahí tienen los ejemplos de las diferentes redes. Bueno, este tema, ¿sí? del HAR específicamente y sus distintas formas de conectar, lo podemos ver en el capítulo 7 del libro ese que les dije recién. Bueno, antes que termine de ver la vista física, consulto la bibliografía y les comparto para que ustedes vean dónde pueden encontrar más ejemplos de un despliegue, ¿sí? de los componentes. Bueno, para llegar a poder hacer un diagrama de esa forma como les he explicado recién, nosotros tenemos que hacer desde el problema, ¿sí? Podríamos decir, un análisis de la vista física, la vista del HAR, las comunicaciones y las redes. Lo que nosotros presentamos en la arquitectura debe estar ligado o debe estar eh, conectado directamente con el problema, ¿sí? No podemos presentar una solución que no resuelva los requisitos que nos solicita. Para no poder, a veces estudiar todo este conjunto de HAR, comunicaciones y redes es complicado, pero nosotros ya tenemos algunas estrategias habilitadoras desde diseño para poder avanzar en esa complejidad. Y una de ellas es dividir el problema, dividir lo que tenemos para estudiar. Bueno, entonces una manera de dividir el HAR es, por ejemplo, estudiando las tecnologías de entrada de datos, solamente las tecnologías de entrada de datos. Me ocupo de estudiar ese tipo de tecnologías nada más para saber cuáles de esas tecnologías pueden resolver el problema planteado. Tecnologías de salida, ¿sí? Después, las tecnologías de procesamiento, tecnologías de almacenamiento, tecnologías de comunicaciones. O sea, puedo dividir todos los aspectos del hardware y de las comunicaciones en partes, ¿sí? En partes que nos permiten ir afrontando el estudio de la vista física. Y estudiar, a su vez, tenemos que estudiar las características, por ejemplo, las tecnologías de entrada, los distintos ejemplos y características que tenemos para ver si resuelven o no el problema planteado. Bueno, yo les he puesto acá ejemplos de tecnología de entrada, un lector de caracteres ópticos, una tarjeta de contacto, un lector de huellas digitales, puede ser una pantalla táctil también. Entonces, nosotros dentro de ese grupo de tecnologías de entrada de datos tenemos que estudiar las características y en base a eso entender si podrían o no resolver los requisitos planteados en el problema. Lo mismo para la tecnología de salida, si necesitamos un tipo de impresora en especial, un visor de caracteres, un tipo de monitor especial, ¿sí? Tecnologías de procesamiento, si necesitamos un teléfono celular, una PC de usuario, servidores, una notebook, tablet, etcétera, ¿sí? Las tecnologías de almacenamiento son equipos que nos permiten hacer un respaldo de los datos o almacenarlos en los archivos, las bases de datos. Tecnologías de comunicaciones, un módem, internet, red LAN, red WAN,
las redes Bluetooth, por ejemplo, redes inalámbricas. Entonces hay que estudiar cada una de esas tecnologías y ver cuáles de ellas podría solucionar el problema planteado. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, cuando decimos el componente de la estructura física, sí, es bien amplio, pero no porque sea amplio no vamos digamos, a marear en su estudio. Nosotros ya sabemos cómo particionar un problema. Bueno, acá tiene un ejemplo de partición. Si ustedes necesitan agregar otra partición a esta que les he presentado, pueden agregarla, ¿sí? Este es un ejemplo, nada más. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Especificar, como les decía, las características de hardware que va a usar el sistema de información, siempre y cuando esas características cumplan con los requerimientos no funcionales, ¿sí? Y funcionales también que necesita el sistema. Esas tecnologías deben coincidir con el diagrama de despliegue del sistema, ¿sí? No puedo decir que tengo una tecnología de salida de una impresora especial que necesitemos, por ejemplo, y ese tipo de impresora no esté presente en el diagrama de despliegue. Por eso les pongo acá esto que es importante. Bueno, hasta acá de lo que he explicado, ¿dudas? Sí, profe, entonces digamos que si yo necesito hacer un sistema de, qué sé yo, de procesamiento de las transacciones y lo que yo recibo son datos de algunos empleados que se registran por una tarjeta magnética, debo entonces buscar la tecnología de entrada de datos para la tarjeta magnética y eso tiene que estar ahí y lo tengo que, ¿cómo se diría? ¿Cómo lo puedo explicar, profe? Es decir, que tengo que ver yo la forma de conseguirlo y cómo implementarlo. Pero eso es un estudio mío, ¿no? Una investigación Exacto. que yo voy a realizar. Exacto. Ustedes se fijan, por ejemplo, voy a estudiar tecnología de entrada de datos. Entonces, sí hay que hacer una investigación previa. Por eso hay un análisis de esas características, ¿sí? Para hacer el análisis tienen que hacer una investigación previa, leer todo el material disponible acerca de esa tecnología de entrada de datos que ustedes creen que necesitan, ¿sí? Un lector de huellas digitales, tipos de tarjeta de contacto, tarjetas con otros dispositivos, ¿sí? Tienen que ir estudiando la tecnología disponible para ese tipo de componente de entrada de datos que ustedes necesitan. Sí, y eso tiene que ser algo aparte, digamos. Sí, así es. Claro, profe. Ya que la vista física, entonces, para el trabajo práctico, cuando les dé el profesor o lo veamos nosotros también, la vista física requiere un estudio que ustedes ahora lo pueden complementar, digamos, con la materia de redes y comunicaciones, por ejemplo, y, y bueno, algunas tecnologías de procesamiento que también la pueden haber visto en sistemas operativos o en arquitectura de computadoras, ¿sí? No tienen que estar tan aislados de todas las otras materias que han cursado, pero sí, es una investigación aparte que hay que hacer. Gracias, profe. No, de nada. ¿Alguien más? ¿No? Bueno. Y a ver, en la siguiente diapositiva, bueno, la siguiente diapositiva ya les presenta el diagrama de despliegue, ¿sí? Sí les quería decir que el diagrama de despliegue no surge eh, tan prolijo como les muestro ahora. Ahí está, ¿sí? Eh, va surgiendo desde el dominio del problema, con un estudio previo que nosotros tenemos que ir haciendo de la tecnología y ver qué es lo que necesita el sistema.
Este diagrama de despliegue está presentado, digamos, para el sistema de e-boleto que les he dado, ¿sí? Que ya ustedes ya lo conocen, entonces por eso les doy ese ejemplo para que vamos haciendo la clase así, ¿sí? Bueno, este diagrama lo he hecho con la herramienta Plant UML, ¿sí? Que aquí les dejo el link, donde ustedes la pueden ver también. Les voy a pasar el código también del diagrama para que ustedes lo tengan disponible. Y bueno, he comenzado a hacerlo a los diagramas, a hacer estos diagramas en esta herramienta desde, digamos, el año pasado que uno de los estudiantes que estaba trabajando con nosotros en la materia de proyecto final nos ha sugerido y me parece realmente excelente. Ya no lo voy a dejar más. Bueno, eso es aparte. Entonces, les quería decir que lo que mostramos en el diagrama de despliegue, cada uno ¿sí? de estos cubitos o, digamos, prismas, son nodos. Se llaman nodos. Y van a representar los componentes de físico, ¿verdad? O sea, en vez de mostrar, por ejemplo, el dibujo de la computadora o el dibujo del celular o de las PC, yo acá podría haber dibujado una PC, ¿sí? Con el teclado, esas cosas. Pero en vez de dibujar con el icono que representa la PC, lo podemos realizar a través de un cubo, digamos, que va a representar a la PC, ¿sí? De esta manera ustedes pueden dibujar más rápido, digamos, para el parcial, para que no tengan que dibujar, o sea, como escriben, ¿verdad? Escriben en el cuaderno, dibujan, entonces para que no tengan que estar dibujando cada uno de los componentes en detalle, ¿sí? Solamente con el nombre, poniendo la identificación de cada uno de los nodos, va a estar bien, ¿sí? Bueno. Sí, profe. ¿Qué más tenemos? Tenemos una red, tenemos acá las conexiones. Profe, Sí. ¿qué sería boletero? Bueno, esa sí es una pregunta interesante, porque en realidad, digamos, como le decía, el diagrama de despliegue no aparece así tan prolijo, digamos, en la realidad. O sea, nosotros lo vamos dibujando y lo vamos infiriendo luego de estudiar. Entonces, a ver si les muestro acá. O sea, cómo he comenzado a ver para mostrar. Esta parte, ¿sí? Esta parte representa el pago del boleto o pagar el viaje si ustedes quieren. Y sucede en el colectivo, en el ómnibus, digamos. Ese es el lugar donde sucede. O sea, esa tecnología la tienen que tener, tiene que estar presente en el colectivo. Entonces, ¿cómo he comenzado a pensar? O sea, necesito una tarjeta que es un componente de HAR de entrada de datos. ¿Qué datos yo quería que almacene la tarjeta? Bueno, voy a poner un número y un saldo por ahora. Puede tener otra información. Y además necesito un componente, lo había dibujado así, que tenga un visor y una capacidad de poder leer esa tarjeta, ¿sí? Un visor que tenga para que muestre una pantallita, yo le llamé visor, pero una pantalla, ¿sí? Que muestre el saldo y bueno, y acá que permita la lectura de la tarjeta. Y he pensado también que el chofer, por ejemplo, podía tener o tiene, digamos, así como una estructura así, que puede seleccionar selectores de pasajes, ¿sí?
por ejemplo, dice, bueno, mínimo, y tiene almacenado el valor del pasaje. Por ejemplo, esta puede ser interurbano. Luego que la he modelado así, ¿sí? Ahí, de esa manera, en ese primer modelo, ahí las tecnologías viven solas, no están relacionadas, ¿sí? Y la idea es encontrar la asociación entre ellas. Entonces, bueno, digo, la tarjeta se va a asociar con este lectograbador, ¿sí? Y el lectograbador con esa máquina que puede tener el chofer, digamos, ¿sí? Bueno, esto es entrada-salida. Perfecto. ¿Y qué más? Y a esto, que un diagrama así, la primera vista que he tenido lo que pasa en el colectivo nada más, lo he ido avanzando hacia esta parte, ¿sí? Entonces, he llamado boletero a este conjunto de tecnología, todo completo, ¿sí? Que tiene el tarifario menos el lector, ¿sí? Menos este lector, entonces tiene, perdón, sí, el visor, porque, disculpa, me equivoqué ahí. Bueno, no lo voy a poder borrar, ahí está, bien. Entonces a eso le he llamado boletero, ¿sí? Que está formado por la lectograbadora, que es esta la que le estoy señalando ahora, ¿sí? Y el tarifario. Y ese es el nombre que le he puesto, boletero, ¿sí? Y la tarjeta. ¿Está bien? Entonces, por eso le decía que el diagrama de despliegue no nace sin ningún razonamiento previo. Tenemos que hacer un análisis, entender el problema y entender también qué proceso estoy solucionando. Entonces, en este ejemplo, yo me he situado en solamente pagar el viaje, en el proceso de pago de viaje, nada más. Y he solucionado esa parte. ¿Sí? ¿Está bien? No sé si eso responde la pregunta. Sí, profe. Boletero sería el sistema que tiene como subsistemas lector y grabadora, y tarifario, el lector para leer la entrada de la tarjeta, y la tarifario, bueno, el tarifario no me quedó bien claro para qué sirve. Perfecto. Perfecto, muy bien. El tarifario, yo le he llamado así, en la solución que le estoy proponiendo, ¿sí? No significa que ustedes no propongan otra solución. Ahora, o sea, un poco más adelante de la clase, si hay algún grupo que quiere presentar el diagrama de despliegue, que les había dicho que podían presentarlo, ¿sí? Para mostrar cómo lo han solucionado. Yo les muestro una solución mía, ¿sí? No significa que eso sea la única. Ya vamos a ver si hay algún grupo que quiera presentar y a ver cómo lo han hecho, ¿sí? En este caso, el tarifario me decía que no comprendías bien. Bueno, entonces el tarifario, el chofer elige, por ejemplo, la descripción del destino, el boleto mínimo, por ejemplo, ¿sí? O boleto interurbano, más que el destino, digamos, el tipo de pasaje que quiere. Y se va a tener también el precio del boleto el precio de boleto para mínimo, el precio de boleto para interurbano. ¿Sí? Entonces, cada uno de estos como botones, digamos, que selecciona, ¿sí? El chofer va a tener un tipo de viaje y el precio del pasaje. Esa es la función del boletero, poder entregar el precio del boleto, ¿sí? Ajá, profe, sí, se entiende. Bueno, entonces, esto yo le explico así para que no piensen, ¿sí? Que un diagrama de despliegue puede salir tan prolijo y tan fácil, digamos,
No, requiere un estudio, una investigación, situarnos en un proceso primero, hacer por partes el estudio y después, bueno, encontrar las interrelaciones también, ¿sí? Bueno, vamos a borrar todas las entradas. Perfecto. Vamos a seguir avanzando, entonces ya saben, esta primera parte es la tecnología que necesitamos en el colectivo para pagar el pasaje. Luego fui, por ejemplo, a estudiar qué pasaba cuando hacemos la recarga, ¿sí? De la tarjeta. ¿Dónde creen ustedes que está la tecnología presente para el proceso de recarga de tarjeta? Está presente en el diagrama. ¿Terminal de carga, profe? Claro, muy bien, muy bien. O sea que para pagar, ¿sí? Situado acá, ¿y dónde más? ¿Y dónde más estaría? La terminal de carga y ya van a descubrir la otra, ¿sí? Bueno, entonces esto va a ser cargar saldo, si ustedes quieren, o recargar saldo. Yo le voy a poner así, cargar saldo. Bueno, lo que he anotado acá en cargar saldo es el nombre del proceso automatizado que estoy estudiando. Estoy centrada en ese proceso nada más, ¿sí? Bueno, no está completo porque lo quería completar ahora con ustedes, ¿sí? La terminal dice terminal de recarga. Este nodo puede representar una PC o puede representar también una notebook, por ejemplo, ¿sí? Entonces yo lo voy a dibujar primero para mostrarle a ustedes cómo le ha ido razonando y para que la completemos, ¿sí? Tal como he hecho recién, voy a hacerme el lugarcito acá en la diapositiva y ahí la sé. Entonces, ¿yo qué pensaba? En el kiosco donde voy a hacer la recarga, necesita tener un postnet, digamos, como un lector de la tarjeta. Yo ahora le voy a poner postnet, ¿sí? Ese postnet nos va a permitir leer la tarjeta y grabar también, ¿sí? Un lectograbador. También necesito la tarjeta porque para que la pueda leer del post. Y en ese kiosco, digamos, donde voy a hacer la recarga, la persona debe disponer, yo he comenzado así a graficarla, una PC del kiosco, ¿sí? PC del kiosco, voy a poner ahora, no sé si se entiende. ¿Hasta ahí se entiende lo que estoy dibujando o no? ¿Sí? Estoy dibujando cómo he comenzado a hacer el razonamiento para poder obtener para poder ampliar, digamos, el diagrama de despliegue, ¿sí? Entonces, la PC del kiosco es la terminal de carga, ¿sí? Bueno, hasta ahora los componentes de HAR están desvinculados entre sí. ¿Cómo hago para vincularlos? ¿Qué piensan? ¿Con aristas? ¿Cómo? ¿Con aristas? Con aristas. Bien. ¿Cómo se llaman las aristas acá? ¿Conexiones? Claro, que son las conexiones. Muy bien. O conectores. Perfecto. Entonces, la tarjeta se tiene que conectar de alguna manera con el postnet, ya vamos a ver cómo, y el postnet también con la PC, ¿sí? Bueno, eso es lo que ahí tendríamos, esto sucede en el kiosco, ¿sí? Bueno, nos dice que también al final del día o en algún momento las personas que hacen la recarga deben mandar un resumen, ¿sí? Enviar un resumen del dinero que han recargado, ¿sí? Bueno, entonces ustedes, ¿cómo piensan que podría ser el envío de ese resumen la persona que trabaja en el kiosco? ¿Usted se refiere si es impreso o virtual, profe?
Eso que nosotros estamos diseñando, entonces ahora nosotros tomamos la decisión de eso. Ahora tenemos que tomar la decisión, como quieran, impreso, virtual. Virtual, Debería profe. subir los datos a un servidor. ¿Cómo? Tienen que Debería conectar. subir los datos a un servidor, le decía. Bueno, está bien, puede ser. Muy bien. Entonces, ¿y alguien más tiene otra solución? ¿Otras maneras de pensar? Y yo creo, profe, que podría ser impreso, ya que también tiene que mandar la recaudación a contrafactura, sería o algo así. O sea, con el resumen tiene que mandar la recaudación. Bueno, veamos las dos opciones, ¿sí? No están mal, pero veamos las dos opciones. Si se las voy a seguir dibujando acá. Entonces, si necesito una impresora, tengo que conectar a la computadora de la PC del kiosco la impresora, ¿sí? Para saber que necesito también una impresora para que imprima, digamos, eso, ¿sí? Y necesito, bueno, conectar la guía que le hice el conector. Bueno, pero esa información, esos papeles, van a quedar en el kiosco. ¿Qué hay que hacer? Después hay que llevarlo a la entidad recaudadora, ¿sí? Si la entidad recaudadora queda, supongamos, en Córdoba, ¿qué tengo que hacer? Ir hasta Córdoba y llevarle todos esos papeles. Entonces, ¿qué es lo que me conviene? Además de imprimirlo, si quieren impresos está bien, pero además de imprimirlo, ¿qué tengo que hacer? No me puedo ir a Córdoba ahora. Escanearlo, mandarlo vía web, vía email. Bueno, entonces ahí al decir que están escaneando y mandarlo por vía email, tienen que hacer otro trabajo adicional. Si ya la información la tenemos almacenada en la PC, ¿para qué va a estar la PC si la tengo almacenada ahí y la información y después con los impresos los tengo que escanear? ¿Sí? Estoy haciendo doble trabajo. Entonces ahí ya no me conviene hacer eso. ¿Qué harían? Envío los archivos los cuales tengo acumulado toda la recaudación. Ajá, bueno, muy bien. Entonces, lo puedo enviar a través de internet. Hago acá internet. Profe, ¿qué tal si se Sí. tiene un sistema centralizado en el que hay una vista para el que está atendiendo la terminal de carga y otra para los directivos, los que necesitan la información que ese empleado está recaudando? Sí, pero ahí ya me mezclaste las vistas. ¿Sí? Estás hablando de software, ¿sí? Y nosotros estamos en la vista de hardware, la vista física. Para que pueda ver algo en la pantalla alguien, lo tengo que programar. Entonces estamos viendo software, ¿sí? En este caso, entonces, eso lo que vos dijiste pertenece al software. Ahora estamos solamente viendo la parte física, o sea, la parte de hardware, las redes y las comunicaciones, nada más que eso. Ya vamos a llegar al software, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué tendrían que hacer si queremos mandar por internet? Acá ahora internet, lo que estoy señalando ahora, esa nube está solita. Y ¿Cómo hago para necesitamos conexión a internet, profe. Ajá, muy bien. ¿Y cómo qué tengo que conectar a internet? La computadora, el PC. Muy bien, exacto. Entonces ahí comunico con internet la computadora. Perfecto. Mediante un módem. Mediante un módem, claro, lo dibujemos al módem. Muy bien. Voy a dibujarlo así. Módem. Uy. Perfecto. Sí. ¿Y qué más? Y estando ahí en internet, ¿qué pasa? Ahí quedan los datos. En esta nube quedan ahí. ¿Qué pasa? ¿A dónde van? Tengo que hacer el hardware. Acuérdate que tengo que ver dónde se van a guardar esos datos.
y ahí estaría los datos se enviarían al servidor central. Bueno, entonces aquí sí tendría, perdón, me equivoqué acá, esperen un segundo. Puedo graficar un servidor. Servidor del área de transporte, ahí está solito. ¿Cómo hago para interconectar el servidor? Desde Por medio internet, de la internet, profe, del por internet. conectores. Ahí está, conexión. Muy bien, exacto. ¿Sí? Entonces, todo este razonamiento que está hecho con color negro, así a mano alzada en la diapositiva, ¿sí? Todo esto representa un razonamiento previo y un estudio, ¿sí? Del proceso de recarga de tarjeta, ¿sí? Y fíjense por todas las decisiones que hemos pasado, que hemos dicho, bueno, que imprimía, o que mandaba, o que después se escaneaba y se mandaba por mail. Fíjense todas las propuestas y de cada una de las propuestas hemos ido viendo los beneficios o ventajas y desventajas de cada uno de ellos, ¿sí? Entonces es un proceso de decisión, de ir haciéndonos preguntas, es decir, bueno, ¿qué pasa si está la impresora? Imprime, está bien. Si lo tengo que llevar, ¿cómo hago? ¿Sí? Si lo tengo que escanear, otro tiempo más para poder enviar la información, ¿sí? No estoy aprovechando la información que está grabada en la PC del kiosco. Bueno, tengo una tecnología de internet que la tengo que aprovechar y me puedo conectar para enviar la información que está en la PC del centro de recarga para enviarle a un servidor del medio de la empresa de transporte, ¿sí? Entonces, hemos pasado por un proceso de estudio, de toma de decisión y determinar las ventajas y desventajas, ¿sí? Bueno, eh, ¿dudas hasta acá de lo que les he explicado? No, profe. ¿No? Profe, Entonces, bueno, ¿cómo? ¿por qué Boletero se conecta con internet? Acá. Bueno, ya vamos a volver a ese tema porque el tema del boletero sucedía en el colectivo. Ahora estábamos estudiando lo que sucedía en el lugar de recarga. Pero ya vamos a volver y así les explico, ¿sí? Bueno, en lo que le he explicado recién del proceso de carga, de recarga de la tarjeta. ¿Tienen alguna duda? ¿No? Ok, bueno, Sí, profe. entonces, sí, ¿qué duda? A ver, ¿por qué tarjeta? Ahí está el dibujo de la tarjeta que usted ha hecho, el dibujo del postnet. ¿Por qué eso no se incluye en el diagrama? Porque la terminal de cargas la representa como la PC, ¿no es así? Después el internet y el servidor sí están representados, pero ¿por qué Direct no representa también la tarjeta y el postnet? Bueno, lo que pasa que sí, lo he hecho así y ahora lo vamos a corregir, ¿sí? Fíjate cómo hemos hecho un razonamiento acá, ahí lo estoy señalando con un puntito negro, lo que hemos hecho recién, y la idea de ese razonamiento era para completar, ¿sí? Lo que he hecho en el diagrama de despliegue. Lo vamos a completar para lo que falta, ¿sí? Entonces, por eso acá de nuevo, bueno, aparecía Internet, ya sabemos por qué la terminal de carga se conecta a Internet y de ahí al servidor central, pero falta completar el resto de los componentes que aparecieron ahora, ¿sí? Ah, claro, profe. Falta completar. Claro, Si claro. yo le doy todo completo, nos perdemos, realmente nos perdemos la mejor parte de hacer una reflexión nosotros, ¿sí? Entonces yo ahora la voy a completar. Pero entonces si ya han entendido bien, entonces voy a borrar todas las entradas que están acá para completar. Bueno, entonces teníamos terminal de carga. Si yo quiero completar este espacio, ¿sí? Del modelo de despliegue, perdón,
el lector de la tarjeta, lo tengo que dibujar, voy a dibujar de otra manera, esperando más chiquito, si no, no me va a entrar. Uy, bueno, este es el postnet que está conectado a la terminal de carga, ¿sí? La tarjeta está conectada al postnet, ¿sí? ¿Y qué me faltaba más? La terminal de carga de internet y la terminal de carga me hicieron una impresora, ¿verdad? Que tenía. Bueno, esa es la impresora. ¿Está bien? ¿Y algo más falta? El módem, ¿verdad? Que también me habían dicho. Bueno, perfecto. ¿Ven cómo va quedando el diagrama? Sí, profe. Bueno, listo. Entonces, como ya tenemos internet acá, la terminal de carga a través del módem se conecta a internet y envía los datos a un servidor central, ¿sí? Entonces, ahora yo voy a cambiar de color para que, voy a poner azul, todo esto que está acá, que yo voy a marcar así, todo esto, así, ¿sí? Todo esto sucede para el proceso, no sucede, tecnología que necesitamos para recargar tarjeta, para el proceso de recarga de tarjeta. ¿Está bien? ¿Sí? Sucede en el kiosco, en el centro de recarga, etc. Bueno, listo eso. Voy a borrar todas las entradas y voy a pasarle a explicar por qué el boletero es el que se conecta con internet, que su compañero ya se me estaba preguntando. Bueno, volvemos acá entonces a lo que sucede en el colectivo. En algún momento el colectivo se tiene que conectar a internet, ¿sí? Ya sea en un lugar especificado por cada empresa, en un punto de conexión que se llama, para poder enviar los datos de las tarjetas y de los viajes al servidor central de la empresa de transporte, ¿sí? Entonces, esto acá está directamente que el boletero es el que va a tener una capacidad de conexión a internet en algún momento para que se transmitan los datos desde el colectivo, si lo que se ha realizado en las transacciones de pago del colectivo se transfieren desde internet hacia un servidor central, ¿sí? Si ustedes ven que es mejor, o sea, porque los diagramas, la misión de todo diagrama, el objetivo final de todo diagrama en UML es transmitir, es comunicar, ¿sí? Si ven que no está clara esa comunicación, y bueno, dicen, bueno, si ustedes quieren mejorar, digamos eso, pueden hacer lo siguiente, hacer otro contenedor, ¿sí? Hacerlo así y poner colectivo. El colectivo es el que se va a conectar a internet, ¿sí? Pueden hacerlo, no hay ningún problema. Como para mejorar, digamos, la comprensión, ¿sí? Me dicen el estudiante que ha preguntado a ver si está claro. Sí, profe, está claro ya. Gracias. Bueno. Entonces acá borro todas las entradas manuscritas. Bueno, entonces acá ya hemos comprendido cómo va quedando el diagrama, ¿sí?
En este caso le he agregado el celular también como un nodo que permite hacer las cargas, ¿sí? Este, de la tarjeta, pero digamos, esto no está especificado en el enunciado, ¿sí? Pero lo he puesto como una idea, si ustedes quieren investigar acerca del tema de cómo también a través de los celulares puedo hacer la carga, está bien, ¿sí? Bueno, hasta acá dudas, algo más que quieran que les explique del diagrama, No, profe. ¿no? Bueno, entonces así tienen que vamos a hacer un diagrama de despliegue, ¿sí? Y bueno, con la idea que tienen que estudiarlo, digamos, porque si bien es cierto, es un diagrama, cuando ya lo entienden, es un diagrama que tiene tan pocos elementos que parece muy sencillo, pero tiene mucho de estudio, ¿sí? Yo ahora les voy a dejar de compartir esta pantalla y vamos a ir al capítulo del libro ese que les he compartido desde el aula virtual para que lo veamos. Sí, ahora ya el capítulo 7. Bueno, acá vamos a comenzar por el final, digamos, para que vean los diagramas, si tienen una explicación. Por ejemplo, en el capítulo 7, si acá estamos viendo una figura donde demuestra, en este caso, una tarjeta que tiene una tecnología RFID, digamos, una tecnología que permite también almacenar datos, ¿sí? Es un microchip donde, fíjense, necesita un lector. El lector puede, digamos, enviar la información a una computadora o a bien otro dispositivo que va a procesar los datos que le han transmitido. Esa es una manera también de representar un despliegue, ¿sí? No está hecho con cubos, así como pide UML, pero también se entiende. O sea, ustedes pueden representarlo de las dos formas. Lo único que pasa es que para el parcial, dibujar así les va a llevar más tiempo, ¿sí? Pero bueno, si ustedes hacen rápido los dibujos, no hay problema. Bueno, vamos a ver otra que les presenta el libro. Acá tenemos una red LAN inalámbrica, ¿sí? La red LAN está arriba, así que tenemos las PC con un servidor. Tenemos la unión o el enlace de las computadoras con el servidor y un punto de acceso que a partir del cual se puede formar una red inalámbrica, ¿sí? Donde acceden en este caso eh, notebook, ¿sí? Otro tipo de dispositivo. Bueno, esa es otra forma, ¿sí? De ir encontrando el hard, digamos, vamos a ver la otra, acceso inalámbrico. Bueno, acá tienen una red Bluetooth, por ejemplo. En el caso que ustedes necesiten modelar o el ejercicio les pida, ¿sí? Modelar una red Bluetooth, tiene una forma de modelarla que vamos a estar presente. A través de una computadora podemos conectarlo a través de Bluetooth con un teléfono celular, con una impresora, un teclado inalámbrico, y ahí tenemos otra conexión, ¿sí? A ver si hay más. Bueno, también tienen descritos los tipos de conexiones que puede haber, ¿sí? La pueden ir leyendo, si en caso que realmente que necesiten esa teoría, ahí la tienen.
A ver, vamos a ver este dibujo, este gráfico. Bueno, este no, ya son... Internet la grafica de otra manera, ¿sí? Pero pueden ustedes graficarla con una nube. Lo interesante también que tienen, que esto sí después lo pueden utilizar para los programas, cuando codifiquemos los dominios, fíjense cómo se va desglosando el árbol de dominios, ¿sí? Eso está bueno, digamos que se lo pueden ir leyendo también. No cubre el tema de la clase de hoy, pero les digo que pueden encontrar ahí esa información. Bueno, yo creo que es suficiente, que ya más o menos han entendido. Acá está los componentes de una red de computadora simple, el que le he mostrado al inicio de la clase, ¿sí? Y bueno, tienen ahí la bibliografía para que la puedan ver y consultar, ¿sí? Si no hay algo más. Bueno, acá tienen una estructura de infraestructura de red corporativa. Lo que sí el libro les cambia un poco el vocabulario. Nosotros en diseño estamos diciendo la vista física y en el libro le llama infraestructura tecnológica, que en realidad es una vista ya desde la empresa, ¿sí? Nosotros le decimos ahora en diseño vista física, pero sí es una infraestructura tecnológica en términos, digamos, de la empresa, ¿sí? Bueno, les dejo acá de compartir, me parece que está bien. Y bueno, si tienen alguna duda, me dicen por favor. Una consulta nomás que no escuché muy bien. Entonces, en el momento de modelar, por ejemplo, los dispositivos Wi-Fi, ¿le hacemos la liñita o le dibujamos el circulito ese? A ver. Ah, bien. Bueno. O la que yo les hice también en el dibujo. A ver, espera, ahí ya te comparto. La idea principal, sí, de los diagramas es que comunique lo mejor posible. Pueden hacer, ¿ves? Esas líneas así de onda también, como les hice cuando le estaba representando el lector, también pueden hacerlo, ¿sí? Como para que a ustedes le comunique más, ¿sí? Bueno, ¿hay algo más para consultar? ¿No? Bueno, ahí de nuevo entonces las diapositivas. Vamos a ver, espérame, quiero ver qué es lo que sigue. Ah, bueno, ya está. Volvemos entonces, ahí le comparto. Bueno, seguimos. Bueno, hasta acá tenemos el siguiente resumen. Tenemos la estructura física, ¿sí? Que ya hemos dicho, ya la hemos explicado, hardware, redes, comunicaciones, y se modela con el diagrama de despliegue en UML. Ahora vamos a avanzar a la estructura funcional, ¿sí? Ahí, ¿qué vamos a estudiar? Los componentes y las interfaces. Nada más que eso. Ustedes tienen que tratar de ir focalizando en los temas que se va estudiando en cada uno, ¿sí? Y después sí, después viene la unión de todos. Bueno, sí es importante acá aclarar, la aclaración que les voy a hacer está en el libro de Pressman, ¿sí? En el capítulo 10, acerca de la diferencia en las distintas visiones de los componentes, ¿sí? Hay una visión tradicional, una visión
desde la ingeniería del software, hay una visión orientada a objetos también. Bueno, entonces la visión que nosotros vamos a tomar para entender los componentes es una visión orientada a objetos, porque nosotros vamos a estudiar el diseño orientado a objetos, ¿sí? La visión esta orientada a objetos dice que un componente contiene un conjunto de clases, ¿sí? Y cada clase dentro del componente va a enviarse mensajes entre sí para colaborar y para que se puedan ejecutar los distintos métodos. ¿Está bien? Entonces, nosotros vamos a ver esa visión del componente. Un componente contiene un conjunto de clases a su vez que colabora. Pero hay otras visiones, ¿sí? La visión tradicional, que ustedes la pueden leer también del libro. Y espera, no me acuerdo otra visión. Tenemos otra visión relacionada con el proceso, ¿sí? Bueno, nosotros vamos a elegir una que es la orientada a objetos. Un componente es un contenedor, un gran contenedor de clases, ¿sí? Y esas clases tienen los métodos, están implementados los métodos que cuando las clases reciben los mensajes, se ejecutan esos métodos. ¿Está bien ahí? Entonces, la persona, no sé, el estudiante que me ha preguntado qué era un componente, a ver si ahí ya está la respuesta, le explicamos más. Bueno, entonces avanzamos. Vamos a ver entonces el detalle de cómo está formado la estructura funcional. Los componentes pueden ser entidades también, ¿sí? Entonces, representan entidades de función o de procesamiento. Los conectores que tienen esas entidades representan las interfaces que proveen la capacidad de usar o pasar datos a otros componentes. Y las propiedades van a describir la naturaleza de los componentes y las interfaces. Vamos a ver entonces esta descripción cómo la podemos estudiar. Espérame, esa no, acá. Vamos a acercarme. Quiero ir a la siguiente acá. Este es un diagrama de componentes, lo que están viendo acá, ¿sí? A ver, vamos a ver qué es lo que representa y tal cual como el diagrama de despliegue, ¿sí? No nace libre de errores y libre de decisiones. Tenemos que pensar, estudiarlo, al problema, comprenderlo y tomar las decisiones, ¿sí? Lo voy a ir explicando por parte. El sistema de boleto es un gran componente que representa a todo el sistema de información que nosotros estamos diseñando, ¿sí? Ese es, a ver, para poder identificarlo, ese es mi sistema. Ese es representa el sistema actual, sistema objetivo que estoy estudiando, ¿sí? Ese sistema se puede comunicar con el exterior, ¿sí? La comunicación con el exterior se realiza con interfaces. Y existen, ya habíamos visto la clase pasada que les había mostrado, dos tipos de interfaces. La interfaz proporcionada y la interfaz requerida. Yo la voy a dibujar acá para que la vean. Una interfaz proporcionada, la puedo graficar así con un círculo, ¿sí? Es una interfaz pública que contienen las operaciones, digamos, que puede realizar el sistema, ¿sí? Y una interfaz requerida se modela de esta manera. Esa es interfaz requerida. Eso es cuando necesito usar otra interfaz, ¿sí? Lo podemos ver en
en el diagrama, digamos, en lo siguiente. Acá yo voy a señalar también con color negro, ¿sí? Tengo una interfaz requerida del sistema que se conecta con una interfaz proporcionada por la lectora de grabadora, el lectograbadora de la tarjeta, ¿sí? Entonces, la interfaz requerida permite también, las dos permiten intercambiar datos. Nada más que la interfaz requerida va a necesitar, digamos, de conocer los tipos de datos con los cuales puedo trabajar, ¿sí? Necesito conocer la interfaz proporcionada para saber con qué tipos de datos puedo comunicar. Eso es la interfaz requerida, ¿sí? Bueno, voy a borrar, adelante de borrar las preguntas, si tienen dudas, por favor. O sea, se podría decir que entonces la interfaz requerida es la que solicita datos y la que entrega sería la proporcionada. La interfaz proporcionada representa todas las operaciones públicas que puede realizar el sistema y los datos que necesita. Sí, así como lo dijiste. Y la interfaz requerida es cuando el sistema tiene que conocer qué tipo de información necesitan los otros sistemas para poder comunicarse. Por ejemplo, a ver, voy a explicar acá, para que lo vean, lo voy a hacer con otro color. Supongamos que mi sistema necesite comunicarse con otro sistema, ¿sí? Entonces voy a hacer acá otro sistema externo, cualquiera. Bueno, este sistema quiere comunicarse con nosotros, con el sistema mío, lo que yo estoy haciendo, ¿sí? No se puede comunicar a través de una interfaz proporcionada. Tiene que conectarse. Entonces tiene que conocer acá de la interfaz proporcionada el formato de los datos que mi sistema puede recibir y qué tipos de datos. Y recién ahí puede establecerse la comunicación, ¿sí? Entonces, la interfaz requerida se tiene que adaptar al tipo de información que necesita la interfaz proporcionada, ¿sí? ¿Está bien? Ahí lo vamos a hacer más chiquita acá para que lo vean así bien. Ahí, O sea, ¿no y hay podría haber una comunicación entre dos interfaces requeridas, por ejemplo? No, porque fíjate que lo que estoy haciendo acá son los conectores. Y fíjate, a ver, yo si tengo acá una interfaz, así está la interfaz requerida. Y otra interfaz requerida no se pueden conectar. En cambio, si tengo una interfaz requerida y una interfaz proporcionada, es como un enchufe. Eso es la conexión. Necesito adaptarme a este tipo de interfaz requerida, ¿sí? Lo mismo, dos Bien, así no se pueden comunicar. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, ¿algo más que quieran consultar? Bueno, las interfaces también tenemos que pensar para qué existe, ¿sí? La interfaz las estudiamos ahora porque también lo que hace es dividir intereses, ¿sí? Dividir, por ejemplo, mi sistema puede dividir todo lo que está dentro de mi sistema, ¿sí? Puedo separar, digamos, bueno, marco el límite, separo todo lo que está dentro, lo que puedo manejar y de lo que puedo entregar al exterior. Eso hace. También eso cumple uno de los objetivos de la interfaz, ¿sí?
Bueno, ¿qué más? ¿Listo? Bueno, vamos a borrar acá. Este diagrama de componentes se comienza a estudiar desde el contexto del problema. No lo podemos nosotros desvincular de ese contexto. El contexto del sistema nosotros lo tenemos ya especificado, ya mostrado en los casos de uso, por ejemplo, ¿sí? Es difícil hacer un diagrama de componentes si no tenemos el contexto del problema. No tanto del problema, sino de la solución ya, ¿sí? Entonces veamos acá el diagrama de caso de uso. Ese diagrama ya nos muestra a nosotros el contexto del problema. Ahí tenemos contexto. Bueno, no, el contexto de la solución, mejor dicho, ¿sí? El contexto del sistema. Bueno, ese contexto que estoy observando ahora en el diagrama de caso de uso, veo que existe un sistema de gestión de pago electrónico que es externo y que tengo que conectar, ¿sí? Entonces, para que pueda conectarme con para que el sistema se pueda conectar con el sistema de gestión de pago electrónico, y tengo que hacer una interfaz. Tengo que hacer interfaz. Si no, ya sabemos que no se puede conectar, ¿sí? Tengo acá un sistema principal, otro sistema de carga de saldo. A ver, tengo acá un sistema de precios de transporte. Todo lo que estoy señalando ahora, si necesita el sistema comunicarse y es necesario hacer y definir las interfaces. Si no, no hay otra manera de comunicarse, ¿sí? Entonces, estudiando el contexto, estudiando qué es lo que me dice el diagrama de los casos de uso, puedo hacer el diagrama de componentes. Bueno, entonces comencemos. Voy a ir a la otra diapositiva. Ustedes recuerden, ¿sí? Los sistemas, porque no tengo cómo volver a la otra diapositiva. No. Bueno. Entonces veamos cómo se inicia el estudio para hacer un diagrama de componentes. Estudio el contexto y lo represento al sistema que estoy haciendo en un solo bloque. Y le doy el nombre. O le pongo el nombre que nosotros hemos utilizado, de boletos o de boleto, ¿sí? Ese es el nombre. Este sistema se tiene que conectar con otros sistemas externos. Bueno, uno era a ver, ¿se acuerdan ustedes o no? El sistema de pago, ¿sí? Entonces, voy a hacer otro bloque. Esto es de componentes, ¿sí? Por eso lleva ese modelo ahí arriba. Entonces tenemos el sistema de pago. ¿Cómo sé que hay un sistema de pago? Estudiando el contexto del sistema, ¿sí? Después está el sistema externo, el sistema de políticas de precios, que he puesto el sistema de las empresas de transporte, ¿sí? Sistema de las empresas de transporte. Bueno, entonces rodeo, ¿sí? El sistema con el contexto que he obtenido observando el diagrama de caso de uso. Y hago componentes. Todos estos son componentes, ¿sí? Bueno, en bloques. Primero en bloques, ¿sí? Y bueno, y también se tiene que conectar con el sistema de la grabadora, del colectivo, la lectograbadora. Perfecto. Una vez cuando tengo ya delimitado el contexto, tengo que definir las interfaces.
que primero comienzo con el sistema, con mi sistema, digamos, de definir cuáles son las interfaces que va a proporcionar. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuáles serán las interfaces que conviene que proporcione el sistema? ¿Qué se imagina? ¿Entienden la pregunta o no? No, profe. Ay, a ver cómo podemos explicar. Muy bien. Pero hasta ahora, ¿entienden de haber estudiado el contexto o no? Sí. Sí, eso sí. Todo lo del contexto sí lo entiendo. Sí, eso sí. ¿Sí? Bueno, a ver, entonces les voy a explicar desde acá, desde la lectograbadora, ¿sí? Lo que está representado en este componente de la lectograbadora, ¿sí? Es el software del equipo que está en el colectivo, ¿sí? Porque ahora estoy trabajando todo con componentes de software. El equipo que está dentro del colectivo tiene un software, ya sea para leer, para poder presentar en el visor, para poder transmitir los datos, tiene un software, ¿sí? Entonces, el componente de software de todo el equipo, digamos, de boletero que yo le he llamado, ¿sí? Está representado en este componente que estoy señalando ahora. Este es el software del componente del boletero. Del componente de hard, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, ese componente de hardware tiene especificado cómo se va a conectar con el exterior, ¿sí? Esa especificación de cómo se conecta ese software con el exterior está dado por las interfaces. Y esta es una interfaz proporciona, lo que estoy pintando ahora de color negro. Esa interfaz proporcionada por el lector de la grabadora, ¿sí? Le dice, por ejemplo, en esa interfaz dice, los datos que yo necesito para grabar son el saldo de la tarjeta, en decimales, por ejemplo, y el precio, por ejemplo, el precio del pasaje. Esos son la información que necesito. Pero no la idea, digamos, de la información no es suficiente. Si yo la voy a borrar. Y a eso les voy a pasar, en vez de escribirla así con información, es decir, que acá en la interfaz está la operación que puede ejecutar este lector de grabadora. La operación puede ser escribir, ponemos escribir o guardar, si ustedes quieren, nuevo saldo en la tarjeta. Escribir nuevo saldo. Este es el nombre de la operación que deja al exterior, o sea que el lectograbador permite comunicarse con el exterior, ¿sí? Y para que pueda escribir ese nuevo saldo, te dice, necesito el número de la tarjeta y el saldo, por ejemplo. Y el precio del pasaje, si quieren. Entonces, lo que he puesto entre paréntesis son los datos, ¿sí? Entonces,
lo que deja esa interfaz exterior que permite el lector dice, me permito comunicar con el exterior escribiendo el nuevo saldo. ¿Sí? Bueno, entonces el sistema que nosotros estamos haciendo dice, bueno, ¿cómo me voy a comunicar? Entonces necesito definir una interfaz no proporcionada, sino requerida. ¿Sí? Entonces, el boletero va a dejar público su función de escribir o grabar, si quieren, mejor, a ver, para que vamos entendiéndolo bien, ¿sí? Grabar la tarjeta. Grabar información en la tarjeta. ¿Lo entienden hasta ahí o no? Sí, profe. Sí, sí, Ahí profe. sí. Sí. Ahí graba. Sí. Grabar con los siguientes datos. Ahora lo voy a poner así, ¿sí? Bueno, entonces el sistema de boleto tiene que grabar la información en la tarjeta. No puedo proporcionar esa interfaz. Tengo que hacer una interfaz requerida de tal manera que se puedan enviar los datos al lectograbador, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros estamos diseñando ahora en el diagrama de componentes. Diseñamos los componentes. Profe, y el sistema de empresa de transporte sería una interfaz proporcionada al sistema, ¿verdad? Claro. El sistema de empresa de transporte dice, yo lo que voy a dejar expuesto son los cambios de precio, por ejemplo, ¿sí? Consultar precios de pasaje, porque puede ser, o consultar nuevos precios, porque puede ser que las empresas aumenten el precio del pasaje. Entonces, ese sistema expone la consulta de precios. Supongamos que nosotros sabemos que nuestro sistema puede modificar los precios según modifiquen las empresas de transporte. Bueno, entonces como necesito comunicarme con la empresa de transporte, necesito acceder a esa operación, ¿sí? Para acceder a esa operación necesito una interfaz no proporcionada, sino requerida. ¿Sí? Entonces va a ser la única manera que se pueda comunicar el sistema que estoy haciendo, el sistema actual, con el sistema de las empresas. ¿Sí? Profe, y en vez del sistema de pago sería sistema de recarga, entonces sería una interfaz, o sea, no es proporcionada, es la otra requerida. ¿Cuál es el sistema de pago? Perdón. Bueno. Claro, el sistema de pago tendría que decir sistema de recarga en este caso. No, espérame un segundo, capaz que ahí me confundí, espérame, me quedé sin batería, ¿sí? Y en la computadora, ya ahora estoy enchufando. Para que te pueda explicar bien. En el sistema de pagos que puse yo, espera, ahora me conecto con la tablet. Un momento. Bueno, espera un segundo, que encienda de nuevo la máquina. En el sistema de pagos que he puesto ahí, cuando le he dado el ejemplo, me parece que ahí me he confundido porque es la empresa es el sistema de viaje o pago del pasaje, a eso me refiero. No sé si está bien entendido eso. Capaz que me he confundido. Entonces pasaría a ser una interfaz interfaz proporcionada al sistema. El sistema de pagos, acá está.
sistema de pago de viaje. Eso es lo que estoy escribiendo, eso decís ahí, ¿sí? Claro, en el sistema de pago de viajes, no está bien ahí. No lo puse bien. Porque el pago de viajes se hace a través del sistema de la lectograbadora. No sé a qué se refería el sistema de pagos. A ver qué es lo que está acá. No, es sistema de carga, no de pago. Sistema de la recarga de tarjeta. Eso está en el diagrama. Sistema de carga. ¿Sí? Ahí me confundí. No es de pago. Es el sistema de carga. Si ustedes me preguntan de dónde obtengo los nombres, y bueno, los nombres los obtengo, ya saben, del diagrama de caso de uso, ¿ven? Acá está el sistema de carga. Y es un actor de apoyo. Me va a transmitir información, o sea que, perfecto, y es que necesito. Bueno, entonces, el sistema de carga es el sistema que recarga el saldo de la tarjeta. Bueno, entonces... O sea, sería una interfaz adquirida, profe. El sistema, ¿cómo es adquirida? ¿Cómo sería la interfaz adquirida? Requerida, perdón. Ah, requerida. No. Tiene... perdón, sí, la requerida. Sí, porque lo que proporciona el sistema acá, sí, es una requerida. Porque lo que proporciona el sistema nuestro, el sistema de pasaje, es decir, recibir la información de carga, ¿sí? Recibir la información de la carga o información del reporte de carga, ¿sí? Recibir y el reporte de carga, mejor lo vamos a poner así para que lo vayan entendiendo mejor. ¿Sí? Lo escribo bien. Sí. Entonces, el sistema de boletos lo que hace es, dice, yo externamente puedo ejecutar, recibir el reporte de carga. ¿Sí? Con los siguientes datos, podemos poner ahí los datos que necesitamos. ¿Sí? Y los sistemas, el sistema de carga se va a conectar a través de esa interfaz. ¿Sí? Y así tenemos que ir realizando con todos los componentes. ¿Sí? Entonces no es necesario solamente determinar los datos, sino también tener que escribir el nombre, digamos, de lo que hace la interfaz. ¿Sí? En este diagrama que yo les he presentado ahora, está simplificado a cómo ustedes lo pueden estudiar en el libro de Pressman, ¿sí? El libro de Pressman no está un poco más complicado, ¿sí? Nada más, donde trabaja con puertos, ¿sí? Y bueno, si ustedes lo entienden mejor desde el libro, cómo lo va trabajando, lo pueden hacer así también, ¿sí? Como hace en el libro, cada una de las interfaces tiene puertos como puertos de comunicación, igual como tienen las computadoras, el mismo concepto de puerto, pero software, ¿sí? Cada uno de estos tiene como puertos donde se pueden conectar con el exterior. Pero bueno, yo no lo he dibujado así ahora, pero eso les digo, cuando ustedes vean el libro, por ahí ya le entienden mejor y les gusta la idea de trabajar con puertos, ¿sí? A mí no me gusta mucho, así que por eso no lo hice. Bueno, entonces, voy a borrar todas las entradas para que ustedes lo vean mejor al diagrama. Entonces, hacer este diagrama
también significa entonces entender el contexto desde los diagramas de caso de uso, seleccionando los actores. Si quieren lo volvemos a revisar para que ustedes lo comprendan mejor, ¿sí? Porque, a ver, les quería decir otra cosa que ahora lo veo, es que en el diagrama también lo he pintado con distintos colores, ¿sí? Para que yo también me vaya ubicando y con la idea de comunicar mejor. Ustedes también pueden hacer lo mismo si les gusta la idea. He pintado con este color verde, ¿sí? Los componentes de software que utilizamos desde el hardware, ¿sí? Este componente de software viene desde el componente físico, ¿sí? Componente físico, entonces es el software de un componente físico. Entonces yo a todo el software, ¿sí? Que forma parte de un componente físico, he decidido pintarlo de ese color, ¿sí? Al software que viene externo, digamos, de otra empresa, ¿sí? Una empresa que puede, o un sistema que podría cambiar el sistema que estoy haciendo, sistema de boleto que podría modificarlo, entonces lo pinto de color amarillo. Hay que tener cuidado con este sistema que puede modificar el sistema de boleto. Entonces esto es un sistema externo que puede modificar o que podría cambiar a mi sistema de boleto, ¿sí? Y bueno, ¿de dónde saco toda esta información? Desde el contexto que lo tengo en el diagrama de caso de uso. ¿Está bien? ¿Sí? Y he decidido pintarlo así para que el diagrama de componentes también me vaya transmitiendo alguna información y nos vaya ubicando, porque después se puede complicar y manejar la complejidad. Está bueno manejarla también con colores, con la parte visual, ¿sí? Y bueno, y lo que corresponde al sistema que estoy haciendo actualmente es esto, ¿sí? Porque está pintado ese color naranja. Entonces, esto representa al sistema que estoy haciendo y, digamos, el sistema de recarga también forma parte, sí es un sistema externo, pero también forma parte del sistema que estoy analizando, que estoy diseñando, ¿sí? ¿Está bien? Se pueden utilizar los colores también para ubicarse. Ustedes deciden también el tipo de color o marcadores, o sea, que van a utilizar. Pueden hacer una referencia, que así la puedo completar después a la diapositiva, como para que tengamos una referencia de qué es lo que estamos haciendo, ¿sí? Bueno, y ahí tendrían la gráfica, digamos, del diagrama de componentes. Bueno, ¿dudas? ¿Algún tip que tenga para saber bien cómo van las interfaces? O sea, en el tema de requerida, o sea, que uno lo lea en el diagrama del problema, perdón, en el dominio del problema, y ya sepa en qué direcciones van. Sí, sí te entiendo. Tiene mucho, mucho que ver con la narrativa del caso de uso. La narrativa del caso de uso, te vas dando cuenta, ¿sí? Cómo son, no tengo hecha aquí la narrativa. En la narrativa del caso de uso, si quieren, ya para la clase que viene les muestro algunas de las narrativas que tengo. Entonces, a ustedes también tienen la narrativa de los casos de uso, ¿sí? Cuando por ejemplo, ponen
el sistema, por ejemplo, el usuario pasa la tarjeta por la lectograbadora, ¿sí? La lectograbadora le indica al sistema el saldo que tiene, ¿sí? Entonces pone que la lectograbadora es la que le va a enviar el mensaje o que le va a proporcionar, digamos, los datos de la tarjeta al sistema e-boleto. En la narrativa del caso de uso, ustedes ya sale, digamos, si la van leyendo, se van dando cuenta qué datos proporciona la lectograbadora. Bueno, ya ahí ya es una pequeña información que tenés que darte cuenta que la lectograbadora va a tener una interfaz proporcionada. A esa interfaz nosotros le damos el nombre, ya sabemos los datos, pero le tenemos que dar el nombre de la función, ¿sí? Que nosotros le hemos puesto grabar datos o escribir datos en la tarjeta. Entonces, con la narrativa de los casos de uso te vas dando cuenta si es una interfaz proporcionada o una requerida. Bien, profe, gracias. Acá tenés otro, si querés el otro mensaje, ¿sí? Algo del sistema de recarga. Cuando recarga, el sistema de recarga se comunica con el sistema central, ¿sí? Y le envía la información de recarga, ¿sí? O sea que ahí también te das cuenta que el sistema del boleto es el que te tiene que proporcionar al exterior las operaciones que deja pública para poder recibir esa información de recarga. Si quieren, para la clase que viene, podríamos hacer la práctica de encontrar las interfaces desde la lectura de una narrativa del caso de uso, ¿sí? Y combinamos todo. ¿Qué les parece? Combinamos el diagrama de caso de uso de cualquier, veamos algún sistema, si otros sistemas, si ustedes también lo pueden proponer, o del trabajo práctico, ¿sí? Y a partir de ahí tenemos las narrativas, y de las narrativas vamos infiriendo, digamos, el diagrama de los componentes y las interfaces. ¿Está bien? Pero la narrativa es la indicación fundamental que tenés ya para ir infiriendo eso. Bueno. Voy a borrar acá todas las entradas para que la vean bien. Y bueno, a ver. Bueno, entonces acá ya tenemos el resumen de lo que hemos visto hasta ahora, ¿sí? La estructura física, la estructura funcional, hemos visto del software, los componentes y las interfaces, hemos visto el diagrama de componentes. Bueno, la última que nos queda, si quieren, ya son y 31, pero bueno, se las muestro, ya son las 6:32, digamos, si ya sé que tienen que seguir otra materia, bueno, sigue la vista lógica, se las muestro y si quieren la clase que viene la completamos, ¿sí? Acá ya mostramos las clases o paquetes, mostramos objetos, métodos, funciones de distintos niveles de abstracción. Acá es como que entras adentro del componente y ve las clases, ¿sí? Los conectores van a ser el conjunto de relaciones que pueden tener las clases, de generalización, de uso, de agregación, de compartir datos, ¿sí? Y las propiedades, tenemos que ver las características de calidad, que ya algunas las hemos visto, como por ejemplo facilidad de mantenimiento, reusabilidad, de cuando se va a implementar la estructura. Es acá donde abrimos los componentes, que yo les voy a mostrar, ¿sí? Y hasta ahora lo que tenemos, o sea, en el diagrama de clase, si bien es un diagrama que no lo hemos estudiado todavía en diseño, pero ustedes ya lo conocen desde paradigmas, ¿sí? De programación. Tenemos la interfaz, la modelamos así de esta manera, ¿sí? Acá el lector, el lectograbador del
del hard, digamos, el software del lectograbador, yo no lo tengo, ¿sí? No, entonces, digamos, para poder acceder a un software así, he simulado un lector, ¿sí? He creado la simulación de eso, o sea, que solamente que me permita escribir los datos de la tarjeta. Está simulado, ¿sí? Por eso dice simulador del lector. Si no, tendríamos que poner el nombre de la clase o del software que entrega el hard del lector que nosotros tengamos implementado. Yo no tengo, así que bueno, he puesto escribir datos. Bueno, tengo el boletero y la tarjeta, ¿sí? Entonces esto sería la estructura de implementación vista con clases, ¿sí? Podemos verla también con paquetes, que es otro tema que quizás lo terminamos de ver la clase que viene, solamente acá le he mostrado en clase, ¿sí? Pero también, fíjense que les dice que podemos presentar los componentes en paquetes, en clases, ahora les he mostrado con un diagrama de clase. Bueno. Perdón, disculpe, ¿qué está compartiendo pantalla? Sí. Porque está explicando, no se me aparece nada, no sé si a los chicos les aparece sí o ve, a mí me pasa que hace un rato sí se me cortó. Sí se ve, pero se te recortado. Sí se ve. Está cortado. Espera, voy a cortar acá de compartir y les vuelvo a compartir. A ver, por las dudas, no lo han visto bien. A ver, ustedes me dan un ok. Esto he compartido eso y esto. Diagrama de clase. Sí se ve. Ahora sí. Bueno. Ahora sí. Entonces, ahora sí se ve. Ay, sí, genial. Bueno, entonces de esa manera, digamos, ya he entrado a otro nivel desde los componentes, y es como que he hecho una explosión del componente y aparecieron las clases a través de un diagrama de clase, ¿sí? Bueno, entonces hasta acá, digamos, llegamos con esa, después viene la estructura de concurrencia, pero bueno, lleguemos hasta esa estructura de implementación y bueno, la próxima clase vemos la estructura de concurrencia y la estructura de desarrollo, ¿sí? Bien. Bien, profe. Bien, profe. Ok. Bueno, si ustedes tienen alguna narrativa de un caso